Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Hubo un cambio, como de costumbre, todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Es un gran placer, una alegría muy grande poder compartir con ustedes en este momento y poder proclamar las buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha confiado. Le agradezco al Señor de la gloria esta bendición que me permite de poder hablar de su palabra. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios. Padre de gracia, Padre de misericordia, te agradezco esta bendición de poder hablar de tu palabra en esta hora junto con mis hermanos. Te suplico que tú envíes una bendición gloriosa a todos y cada uno de las personas que pueden estar al alcance de este video, de estas palabras, Señor, que sean de grande bendición para todos y cada uno de nosotros. Te lo ruego, Señor, creyendo, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los pastores, a todos los amigos, hermanos de todas las iglesias, toda persona que se reúne para adorar al Dios de la gloria y le bendice. Les saludamos y le damos una más cordial bienvenida a nuestro programa. Le invitamos a que siga adelante buscando el rostro del Señor, porque los días son difíciles. La venida de Cristo está llegando, está al final de los tiempos y en un momento dado, no sabemos cuándo, puede el Señor venir por su pueblo. Gloria al Señor. Palabra de Dios, promesas que Él ha hecho y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Y no va a fallar, porque el Dios de la gloria no falla en sus promesas. Saludamos a mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle. Dios bendiga a Pancho, Dios bendiga a su esposa Dali. Y Dios bendiga el programa que ustedes transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El programa del menú de hoy se transmite simultáneamente por YouTube y por Facebook. Recuérdese, lunes 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy con nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle. Gloria al Señor. También nuestro programa de miércoles, todos los miércoles, aquí en Facebook, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Verdades irrefutables del Evangelio, donde hablamos única y exclusivamente palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle a la profecía bíblica y a la enseñanza bíblica, tal como el Señor Jesús nos encomendó que lo hiciéramos. Recuerde, miércoles 8 de la noche, aquí nos esperamos para comentar un tema precioso. Este miércoles no es la excepción. Esté con nosotros y será edificado con la palabra de nuestro Dios. En esta hora le invito a que tenga su Biblia a la mano, la busque y podamos compartir juntos esta palabra hermosa. Esta noche hablamos bajo el tema Cristo prometió regresar y llevar con él la iglesia. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Eso no va a fallar. ¿Quién sabe no lo veamos? Porque el Señor dijo que no sabemos cuándo. Nadie, ninguna persona sabe cuándo. ¿Quién sabe no me toque partir de este mundo y no lo vea? Pero de que viene, viene. Eso es seguro. Y como Él encomendó que habláramos su palabra, diciéndole al mundo esta verdad, como decimos los miércoles, que es irrefutable, pues entonces ahí estamos, ahí le vamos. Y en esta noche hablamos bajo ese tema especial de la palabra de Dios. Cristo prometió regresar y llevarse con él un pueblo. Y no solamente lo dijo Cristo, sino que no solamente lo dijo Cristo, sino que también lo enfatizó el apóstol Pablo en su capítulo, en el libro de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, verso 51 en adelante, y también lo escribió en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 en adelante, verso 13 en adelante, que también lo vamos a estar considerando en esta noche como prueba de que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, así lo dicen, así lo relatan. Por lo tanto, téngalo por seguro de que Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos.
Lo sabemos. En el libro del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 14, Jesús ya había instruido a sus discípulos de que él tenía que ser torturado, martirizado y muerto, y que iba a resucitar al tercer día. Porque Jesús siempre supo cuál era su misión en este mundo. Y ya los discípulos sabían que él le había dicho que se estaban acercando los días, y los discípulos estaban muy tristes, porque ellos estaban con él hace 3 años y pico, y tenían sus esperanzas puestas en él, en que él restauraría todas las cosas en aquel tiempo. Pero Jesús estaba hablando de una restauración espiritual, no de un gobierno político, físico. Y estaban tristes. Por eso es que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús le dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya y prepare ese lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dios bendiga esta palabra tan gloriosa, tan certera, tan clara. Nadie tiene que venir a ampliar conocimiento para que podamos entender el significado, porque está clarito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho, porque Jesús no era un falsante, ni era un engañador, ni era un mentiroso. Él dijo: hay muchas moradas, y hay muchas moradas. No los voy a engañar. Y cuando me vaya, prepararé lugar. Y cuando ese lugar esté listo, vengo y me lo llevo conmigo. Eso lo dice ahí, léalo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, verso 2 y verso 3. Dios, en su amor por los seres humanos, ha hecho cosas asombrosas e increíbles a través de toda la historia del ser humano. Y siempre para bendecir al ser humano. Dios siempre se ha esmerado en producir lo mejor para nosotros, sus criaturas. Y ha hecho muchos milagros asombrosos, tan grandes, que la gente, la mayor parte de las personas, incluyendo muchos cristianos, les da trabajo creer. Sí, porque hay cristianos que se pasan por ahí cuestionando relatos bíblicos que son milagros enormes, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo del pueblo hebreo. Es uno de ellos, de los milagros grandes que Dios ha hecho. Otro de los milagros grandes que Dios ha hecho es mientras guiaba el pueblo por el desierto, que de noche había una columna de fuego en el aire, en los altos, que los seguía por donde quiera que iban a través del desierto, para calentarlos cuando había frío y para alumbrarles el camino. Y de día había una nube para cubrirlos del sol y para refrescarlos cuando el sol del desierto estaba candente. Que de una roca Moisés sacara agua para un pueblo de más de 2 millones de personas. En un desierto, en una roca, que Moisés con su vara la toca o la golpea, como fuera, y digo, según las órdenes de Dios, ¿verdad? Y el agua manaba de esa piedra. Eso es casi imposible de creer. Digo, para los que no creen en que Dios sea todopoderoso, como hablábamos en días pasados aquí. Nuestro Dios es todopoderoso. Y entonces, esos milagros que Dios ha hecho, vamos a hablar de uno, porque no vamos a mencionar tanto porque no tenemos tiempo. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 12, hay uno que es uno de los que muchas personas han cuestionado y lo han tildado de un relato posiblemente de carácter de procedencia humana y que no sea relato de Dios, porque eso es imposible lo que dicen, según dicen los seres humanos. Y científicamente es imposible, es verdad. Humanamente es imposible. Pero para Dios, la ciencia no puede limitarlo.
ni ninguna ley de las que nos rige a nosotros en esta vida lo puede limitar. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de espacio, la ley del tiempo, no lo puede limitar, porque eres todopoderoso. Y en ese libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 4, dice que Abraham, Dios lo llamó, y Abraham tenía 75 años cuando salió de su pueblo para una tierra donde Dios le dijo que se fuera. Dios le dijo, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestro. Y Abraham no perdió tiempo, se fue, porque Abraham era un hombre de fe y creía lo que Dios le decía al pie de la letra. El verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido, es decir, los esclavos, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Esta expresión última es característica de un cristiano firme, de un cristiano que sabe en qué Dios ha creído y que le cree y que va a su segura y allí alcanza esa meta. Salió para Canaán y a Canaán llegó. No se rindió en el camino. Y en el verso 7 dice, y le apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra. Y allí Abraham edificó un altar al Señor porque lo había visitado. Entonces, seguimos leyendo y en el capítulo 15 aquí de Génesis, en el capítulo 15 versos 1 al 5, relata de la siguiente forma. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu premio, tu recompensa será grande. Y respondió Abraham y dijo, Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? No tengo hijos. Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, descendencia. Y aquí que será mi heredero entonces un esclavo nacido en mi casa. Pero vino palabra a él de parte de Dios que le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Un hijo tuyo. Y Abraham tenía 75 años y su esposa 65, 10 menos. ¿Sabe de lo que estamos hablando? Pero algunas personas dicen, en aquellos años la gente duraba 200 años, pues está bien, la señora podía producir, podía procrear, y Abraham también con 75 podía procrear. Claro, tal vez, pero lo que pasa es que ella era estéril. Que en ese caso, la edad no determina que pueda o que no pueda, simplemente no podía, porque era estéril. Ese es el milagro grande. Pero en Génesis 18:9 dice que lo visitaron unos ángeles. Para algunos incrédulos esto es imposible. ¿Cómo un ángel va a venir? Y líderes religiosos de alto rango me han debatido esta palabra y me han dicho que es imposible que un ángel venga a hablar con un ser humano. Bueno, pero si la palabra de Dios lo dice, ¿quién soy yo para no creerlo? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 6, dice que es el que cree, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que tenemos que creer en el Señor y en lo que dice su palabra. Y le dijeron cuando llegaron allí, ¿dónde está tu esposa? Y él le dijo, ahí está, en la casa. Entonces, el ángel le dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida significa según el tiempo que tarda en gestar un hijo y dar a luz. 9 meses. A eso se refirió. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos
de edad muy avanzada, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, que ya la señora no estaba produciendo los óvulos que se desprenden de la matriz y llegan al útero para ser fecundados. Ya ella no tenía ese sistema funcionando, porque a causa de esa edad ya se había detenido ese ciclo en su vida. Y se rió, Sara se rió. Después que he envejecido voy a tener un hijo, y siendo mi señor ya tan viejo. Eso lo dijo Sara y está escrito en el capítulo 18, verso 12 de Génesis. Léalo. Siendo mi señor ya tan viejo. Y entonces el ángel le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído y ha dicho, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y dice el ángel en el verso 14, ¿acaso hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando Dios se propone una cosa, Dios lo hace. Y más, cuando Dios la promete, Dios la cumple. Y Dios es bueno y es poderoso. Y seguimos mirando, y en el capítulo 21 vemos el cumplimiento de esta palabra. Visitó el Señor a Sara, como le había dicho, capítulo 21 de Génesis. Hizo Jehová con Sara como le había hablado, como le había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había señalado. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac, en el idioma de ellos, hebreo, significa risa, porque ella se rió cuando se lo dijeron. Y en el verso 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Es decir, que Sara tenía 90. Porque Abraham esperó 25 largos años que se cumpliera esa promesa. Tenía fe el hombre. Se mantuvo creyendo por 25 años. Quiere decir que entre más días pasaban, menos podía ser la probabilidad de que ese niño naciera. Pero él tenía su fe viva y esperanzado en la promesa que Dios había hecho. Otra promesa la vemos de la misma manera en el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, allí se narra que había un sacerdote que se llamaba Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth, y también eran ancianos y tampoco había tenido hijos porque Elizabeth era estéril. Es la misma historia. Dice que cuando Zacarías le tocó en un momento dado el turno de hacer el oficio de sacerdote en el templo, cuando entró al lugar santísimo para hacer sus funciones como sacerdote, allí se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tu esposo va a tener un hijo. Y su hijo, y el nombre será Juan. Y dice en Lucas, en el capítulo 1, verso 11, y se turbó Zacarías al verlo y le cogió mucho temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y en el verso 11, y cuando Juan, cuando este muchacho nace, todos se sorprendieron porque la señora anciana había dado a luz un hijo. Y Juan el Bautista fue el precursor de Cristo Jesús en su ministerio. Es decir, que Juan el Bautista no fue cualquier cosa. Fue un caso parecido al de Abraham, porque en su edad muy avanzada pudieron dar a luz un hijo. Porque es que Dios promete una cosa y Dios la cumple. Dios no está engañando a las personas, ni tampoco está improvisando, ni tampoco está engañando, ni está diciendo mentiras para después no cumplir. Zacarías dudó de esa palabra. Abraham no dudó, pero Zacarías dudó. Y dice en el capítulo 1 de allí de Lucas, que Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto?
¿Cómo es posible que yo vaya a tener un hijo con mi esposa? ¿En qué yo conoceré esto? Porque ya yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora, por cuanto no has creído, quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el niño nazca, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Yo pregunto, usted que ve este video, usted que ha escuchado estas palabras, créame que lo que estamos leyendo en estas Sagradas Escrituras, cualquier Biblia que usted lea lo dice igual, en inglés o en español, o en cualquier otro idioma. Si usted lee la versión que nosotros usamos, que es Reina Valera de 1960, lo dice. Si usted lee la Biblia católica, cualquiera que sea su edición, la dice igual. Y si Dios prometió aquellas promesas que le hizo a Abraham y que le hizo a Zacarías, oiga, y la enorme cantidad de promesas que Dios hizo, no necesariamente de nacer, aunque hubieron otros que fueron esposas estériles y el Señor le dio hijos también, pero no tenemos tiempo para mencionarlo. Pero hubieron otros milagros asombrosos que Dios hizo, que humanamente son imposibles. Y entonces todos esos, Dios lo ha hecho en una forma asombrosa, una forma tan inimaginable para cualquier ser humano, imposible para el ser humano. Si Dios lo ha hecho hasta aquí, tantas y tantas promesas cumplidas aquí en las Sagradas Escrituras, tantas profecías que se han cumplido al pie de la letra, me va a decir que el hecho de que Jesús dijo que venía por su iglesia no se va a cumplir. ¿Qué le hace pensar que eso no va a ser posible? De que viene, viene. ¿Cuándo será? No sabemos ni nos interesa. Lo importante es estar listos para cuando Él venga. ¿Se cumplirá? Hay personas que dicen que eso no es cierto. ¿Qué o quién le asegura que no ha de cumplirse? A Dios le gusta a la gente que cree. En Hebreos 11:6, yo lo había dicho, pero lo voy a decir de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él bendice, que Él se agrada y le agrada. Él se agrada y le agrada bendecir a sus hijos, que le creemos. Con toda seguridad, óigalo bien, con toda seguridad, créalo. Si usted no lo cree, yo no lo puedo obligar a que crea, lógicamente. Yo le sugiero, yo lo invito a que crea. Cristo volverá a buscar su iglesia. Téngalo por seguro. Eso lo leemos. Está escrito allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13, donde el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que se murieron, porque las personas creían que la gente que morían en aquellos tiempos habían perdido ya la esperanza de irse con el Señor cuando Cristo viniera. Creían que se habían ido a un lugar donde nunca más se sabía el rumbo de ellos, simplemente se perdieron. Pero Pablo dice, no se preocupen por ellos. No estén tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús esos que murieron creyéndole. Léalo, capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Por lo cual le damos este consejo de parte de Dios y le decimos que nosotros, los que vivimos cuando Cristo venga, los que estemos en este mundo a la venida del Señor, si el día que el Señor venga, todos los que estén vivos sirviéndole al Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no nos iremos primero que los que están muertos. No, al contrario,
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que los que se murieron ya creyendo serán resucitados de las tumbas donde quiera que estén. Eso lo dice la palabra, yo lo creo, yo lo enseño, yo lo predico, y el que no lo crea, está your business, como dice el gringo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. A mí me parece que hablando en el castellano que nosotros conocemos perfecto, más claro no lo podemos decir, no lo podemos pronunciar, no lo podemos hablar, no lo podemos leer, no lo podemos expresar. Cristo viene por su iglesia, Él lo prometió. Téngalo por seguro que eso no va a fallar. Y lo hermoso de eso es que estamos listos para ese momento. Si me tengo que ir de este mundo por el proceso de la muerte, gloria a Dios. Ángeles gloriosos me llevarán a los brazos del Señor. Esa es la promesa bíblica. Es lo que creemos, porque la palabra sí lo enseña. Con toda seguridad, Cristo viene. Téngalo por seguro. Algunos dudan y opinan y dicen una cantidad de argumentos. Algunos de ellos hasta escogen versos de la Biblia forzados para negar esta verdad o para condicionarla a sus caprichos. Digo algunos, me refiero a algunas creencias religiosas. Pero de los tales, el apóstol Pedro nos dice por qué es que no ha venido todavía el Señor. Mucha gente dice, yo estoy escuchando que Cristo viene desde que yo era niño. Mire, usted va a comparar 40 o 50 años que tenga una persona de edad con los 2000 y pico de años que hace que Cristo dijo que venía y no ha venido. Decir eso es una ridiculez. Desde que yo era pequeño, ¿cuánto hace? 40 años, 50, 60 años. Y usted va a comparar 40, 50, 80 años con 2000 años o más de 2000 años. El Señor dijo que viene. ¿Cuándo viene? No sé. Nadie lo sabe. Pero el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en capítulo 3 y verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, es decir, Él no ha venido, pero no es porque esté retardando su promesa porque no sé qué, sino la razón por qué no ha llegado, aquí lo dice. El Señor no es que se está tardando, sino que, como algunos le creen que está tardándose por alguna razón, sino que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que Él está esperando que todos, o por lo menos una gran cantidad de personas, procedan al arrepentimiento. Le está dando oportunidad a las personas para que vengan a buscar su perdón, su misericordia, para que un día estemos listos y juntos con Él en el reino eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Créame, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios, que de que Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero debemos de estar apercibidos y debemos de esperarlo con ansias porque no sabemos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Mayra, Dios bendiga a tus hijos y a tu esposo. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a Migdalia, nuestra hija, a su familia, a Abby, nuestra nieta, y a Denis, nuestro yerno. Dios te bendiga mucho. Mi hermana Abigail Rosario, Dios bendiga. Abigail, te bendiga mucho. Bendiga al hermano Luis Troche, tu esposo, y a toda tu familia muy querida. Virginia Santiago, Dios te bendiga, Virginia. Qué bueno que está con nosotros por ahí. Te invito para que nos sigas sintonizando todos los miércoles, 8 de la noche, y todos los domingos, 8 de la noche también. Gloria al Señor. Y saludamos muy cariñosamente a todos los hermanos que nos saludan después que termina la transmisión y aquellos que vean el programa a lo largo, ¿verdad?, del tiempo, que lo ven en algún momento. Nuestros saludos y nuestra oración van para ustedes. Dios les bendiga poderosamente. Padre bueno, te agradezco
que me hayas permitido este privilegio de hablar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú bendigas cada uno de los hermanos y amigos que van a escuchar este programa en el futuro. Te suplico, Señor, que bendigas poderosamente los que lo han oído, los que lo han visto, que tu presencia y tu gracia nunca les falte y en momentos de dificultades tú estés ahí para ayudarles. Que ellos también crean, Señor, esta palabra y estén, Señor, preparados para el día que tú vengas y irnos contigo. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas para tu gloria. Amén. Amén. Sí, Mayra, claro. Mayra es la miembro de nuestra iglesia, junto con sus 2 hijos y su esposo. Gente de Dios, gente de, como decía mi pastora, familia sacerdotal, muchos creyentes en su familia. Dios les bendiga poderosamente, que tengan felices sueños, buen descanso y que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya.